A mí me parece que la fotografía es, en mi caso, una manera de entablar como nuevas conversaciones y nuevas relaciones. La fotografía en sí misma también puede aportar conocimiento. Nací y crecí en Lugo, mi familia es de un pueblo de Fonsagrada, aunque hace más de 10 años pues, que navego entre las realidades culturales de Colombia y España. A los 30 años dije, no, pues en realidad quiero dedicarme a la fotografía, dejé el mundo de la ingeniería y ya me vinculé a la foto, estudié foto y llevo ya como ahora 10 años. Yo creo que mi práctica está muy influenciada por mi propia experiencia como entre España y Colombia. Me di cuenta pues que mi propia mentalidad estaba muy influenciada por todos los legados coloniales, ¿no? Entonces me interesa mucho cómo esas políticas de la identidad, vinculándolas a ese pasado colonial y también como la herencia cultural, la memoria colectiva, todos estos aspectos nos influyen en cómo nos vemos y nos construimos. Y pues también pensando que la agencia colonial no solo reconfiguró las relaciones entre seres humanos, ¿no? Y produjo el desplazamiento de seres humanos, sino también pues, de especies animales y vegetales. La naturaleza también es una expresión más de nuestra identidad, ¿no? Como nos apropiamos de ciertos elementos naturales y los consideramos como muy nuestros, ¿no? Trabajé mucho tiempo con la papa, ahora estoy trabajando con el tojo. Mi proyecto Cocinando Historias de Patatas, en el que pues, he trabajado durante más de 4 años, tiene como punto de partida la papa, como se dice aquí, o patata o pataca. Es un elemento pues, que permite abrir una serie de conversaciones y todos los temas que se esconden detrás de una pregunta tan simple como que nos puede decir una patata sobre nosotras mismas. Me parecía muy curiosa esa analogía que había entre la patata y yo, como que las dos hicimos ese viaje, aunque en direcciones opuestas, ¿no? Cruzamos el océano, pero en ambos casos, pues son procesos pues cargados de obstáculos, de pues como todos los procesos propios de la migración, ¿no? Porque aunque existe ese, lo que me gusta llamar en Galicia el patriotismo de raíz, como que todo el mundo está súper orgulloso de sus patatas, todo el mundo cultiva sus patatas, no todo el mundo conoce la realidad de la patata que viene de Latinoamérica y que pues no fue hasta después de varios siglos que fue aceptada, ¿no? Se transformó como en la perfecta migrante, que me gusta mucho llamarla así, porque se adaptó a las condiciones climáticas, del terreno, gastronómicas, y es como un poco lo que se espera de un migrante, ¿no? Que llegue, se adapte y que pues deje atrás todo lo que hay. Lo curioso también, pues que todo ese conocimiento que había en las culturas prehispánicas con respecto a la patata nunca fueron valoradas en estos territorios, por eso tardó tanto tiempo en ser aceptada, ¿no? Porque se consideraba que era como el pan de los indios y pues tenía todas unas, no aparecía en la Biblia y tenía toda una serie de connotaciones que no permitieron que se aceptara, pero pues es una manera de abrir unos discursos pues de migración, de colonialismo, pero también de sentido de pertenencia, de familia, de diferenciación social, porque la patata siempre ha estado vinculada a las clases sociales más bajas, ¿no? Entonces creo que de repente abre como un espectro muy grande de discursos y hay una autora que se llama Rebecca Earl que dice algo muy interesante, que es cuando alguien pregunta sobre la patata, la respuesta siempre es una autobiografía. El proyecto tiene pues fotografías mías de archivo, pero pues también hay historias orales, dando valor a esa transmisión de conocimiento a través de la oralidad, pero pues también hay eventos gastronómicos, también hice alguna intervención en mercados de abastos y tiene como también un aspecto performático que me parece interesante. Es como a través de la fotografía también generar un punto de encuentro, pero literal, o sea, sentarse como cuando uno se sienta en la mesa a compartir, ¿no? El archivo en sí mismo también es un lugar de poder y siempre intento recurrir a ese material de archivo porque creo que, pues, al igual que es importante generar nuevas imágenes, creo que es importante resignificar las que ya existen, ¿no?
doy una clase en la universidad que es precisamente de fotografía de archivo, que quizás al estudiar fotografía y en los espacios más académicos es algo a lo que incita mucho, pero que en mi caso fue muy productivo, como revisitar mucho tu propio archivo personal, ¿no? Y entender tu manera de mirar y reflexionar sobre tus propias imágenes. Y ahí es cuando sacas toda una serie de lecturas que parece que son gratuitas, muchas decisiones, pero en realidad no lo son, ¿no? En mi proceso creativo hay una parte de investigación que es muy importante y que me dedico más tiempo que a la propia toma de fotografías, ¿no? Y en esa parte pues visito archivos, bibliotecas, leo entrevistas y todo eso es un poco lo que nutre luego la inspiración para construir las imágenes. Me gusta fotografiar en la aldea, en mi casa aquí, en mi rutina y utilizar un poco como mi contexto como escenario. También porque la mayoría de los proyectos tienen como un punto de partida muy autobiográfico y personal. Y utilizar también a mi familia y mis amigos y amigas como personas involucradas en las imágenes, ¿no? A lo mejor mi madre me dice, no, pues quizás si lo hacemos de esa manera y me gusta que las personas involucradas de alguna manera son coautoras, como que se apropien de ese momento y que nos dé pie como a conversaciones. Y pues me gusta utilizar material visual de distinto tipo, pero también a veces creo que es interesante hibridarlo con otros medios. El hecho de delimitar como una finalización de los proyectos quizás tiene que ver con cómo me imagino el producto final, ¿no? Siempre hay una espinita que te lleva a seguir con otros proyectos, pero que creativamente es más y mentalmente es más sano a veces dar por finalizado ciertos proyectos, ¿no? Que igualmente siempre un proyecto se conecta con otro, ¿no? Descubres algo que te lleva a otro y pues orgánicamente se van cerrando. Hace unos años comenzamos un proyecto editorial con una compañera diseñadora que se llama Laura Oliveros. El proyecto se llama Simulacro Ediciones y pues que busca visibilizar y materializar distintos libros de fotografía e imagen que tengan que ver con temas de memoria aquí en Colombia. Pero bueno, pues también abiertas en el momento es lo que estamos trabajando, pero abiertas también a otro tipo de temáticas intentando pues descentralizar, como decíamos, esta producción pues desde nuestra posición de mujeres y mujeres aquí en Latinoamérica. La única manera que yo he logrado para poder vivir de la fotografía es diversificar las actividades. Entonces son múltiples entradas, cada una con una contribución diferente, pero que sumando todo, pues hace que sea viable, ¿no? Pues en mi caso son becas, exposiciones o trabajos comisionados y pues la docencia, dar clase. Pues no puedo vivir de vender mis fotos, tristemente, pero puedo vivir de la foto haciendo muchas cosas. Finalmente, creo que a través de las historias, pues construimos toda una serie de valores, de ideas, y un poco lo que yo me pregunto es, si cambiamos esas historias y de repente planteamos otras, podemos también cambiar, ¿no? Cambiar esa autopercepción y con respecto a los demás, ¿no? Porque creo que hay ciertas voces, cuerpos, territorios que sistemáticamente pues, han estado invisibilizados o marginalizados o representados a partir de unas miradas ajenas, ¿no? Entonces creo que también eso es lo que intento con mi trabajo, ¿no? Como cuestionar la representación en sí misma.